Bueno, hoy es 6 de agosto del 2017 y vamos a estudiar el tema Génesis capítulo 4, Caín y Abel. El tema de hoy es: el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo, su deseo. Bueno, vamos a empezar platicando un poco de la historia de Caín y Abel. Pero antes de ellos vamos a hablar de sus papás, Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, el domingo pasado hablamos de ese tema, del pecado de Adán y Eva. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Muy interesante que el Señor Jesucristo enseñó: cuídate para que no andes desnudo. Una de las características del pecado es que desnuda. Ante Dios no tienes ropaje limpio, justo, recto, estás encuerado. Muy interesante que los que se van al infierno están desnudos. Allá todos están encuerados. En el juicio frente al trono blanco van a estar desnudos. Y Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando tú ves una muchachita que anda semidesnuda, está siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Porque en el infierno todos están encuerados y les gusta estar como están en su reino. Pero bueno, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y les empezó a dar vergüenza. Ellos eran como niños, no conocían la vergüenza. Y lo primero que hicieron fue, no sé a quién se le ocurrió esa idea, si a Adán o a Eva, pero encontraron hojas de árboles, lo más probable es que era una higuera, y las tomaron y las cocieron. Pero Dios les dijo: no. Agarró unos corderitos, los mató y los vistió de piel de animal. Dijo: hojas no, carne de animal, cuero, como Juan Bautista. ¿Por qué hizo Dios esto? Bueno, Adán y Eva sabían que tenían que morir por su pecado. Dios les dijo: si comen del árbol que les dije que no deben de comer, morirán. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y me imagino que Adán y Eva comieron de ese fruto y estaban esperando que regresara Dios para matarlos. Ellos no sabían que iban a vivir 900 años más. Su espíritu instantáneamente murió después de tomar el fruto. Su espíritu murió. Su cuerpo murió 900 años después. Ellos, ¿por qué creen que Adán se escondía de la presencia de Dios en el jardín del Edén? Le dijo: tuve miedo porque oí tu voz y estoy desnudo. Muy interesante como lo que nos decía mi esposa, que cuando Jesús regrese, dice la Biblia que cuando vean la señal del Hijo del Hombre, dice: levanten su cabeza porque su redención se ha acercado. Cuando tú estás bien delante de Dios y llegas a su presencia, puedes levantar la cabeza, la puedes tener en alto. Pero si tú estás en pecado, tú no puedes levantar la cabeza delante de Dios. Hay algo interno espiritual que te hace agacharte y temer su presencia y alejarte de Él. Y eso hizo Adán. Y Dios les cambió esas hojitas y les puso piel de animal. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque Dios estaba mostrando que si tú quieres tener un ropaje espiritual para con Dios, vestiduras espirituales con qué vestirte para con Dios, es inútil si tú lo haces bajo tu propio esfuerzo. Si tú te inventas tu propia religión, si tú inventas tu propio método, tu propio rito, lo que tú crees que a Dios le gusta, y tú vives así, Dios te va a decir: no, eso no lo recibo. Dios solo recibe lo que sale de Él mismo. Todo culto, práctica o tradición que el hombre puede ejercer, que sea fuera de la palabra de Dios, Dios no lo acepta. ¿A quién se le ocurrió las hojitas? Coser hojas y vestirse. ¿A quién? ¿Adán y Eva? Sí, no fue a Dios. Hoy en día tenemos muchísimas religiones humanas, que ellos quieren seguir a Dios como a ellos se les da a entender, como ellos se imaginan que es correcto. Mucha gente dice: yo sigo a Dios a mi manera.
yo no mato, no robo, soy bueno. Se están vistiendo de hojitas. Dios no va a aceptar eso. La Biblia dice que todas nuestras justicias para Dios son como un trapo de inmundicia. Adán y Eva quisieron fabricarse su propia protección para estar bien con Dios. Inútil. No se puede. Vamos a aprender en esta historia que si tú quieres agradar a Dios, no lo debes hacer en base a lo que a ti se te ocurre que está bien o lo que tú piensas que es correcto. Debes de cambiar tu odre y hacer lo que su palabra dice que es correcto. Mucha gente reza el rosario y los novenarios cuando alguien se muere, creyendo que por más que hagan eso, Dios lo puede sacar del purgatorio y lo mete al cielo, o no sé para qué lo hacen, para que su alma no vague. Algunos tienen una idea, otros otra. ¿Dios acepta un rosario? No. ¿Dios acepta un novenario? No. No está en la Biblia. Jesucristo enseñó que cuando ores, no hagas repeticiones así como los gentiles que creen que por su mucha palabrería serán oídos. Jesús enseñó a no hacer eso. Pero ellos lo hacen y lo hacen y lo hacen y están horas y horas. A mí me consta, yo los he visto. Y unos a veces de tanto hacerlo se quedan dormidos. Ellos lo hacen con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Dios recibe eso? No, son hojas. Otras personas dicen, bueno, yo voy a seguir a Dios, y se empiezan a golpear en la espalda con unas cosas y se sacan sangre. ¿Dios recibe eso? Otros dicen, voy a hacer una manda y voy a ir y de rodillas hasta la imagen esa, y se lastiman sus rodillitas, les sale sangre, están en el solazo y todo, y ellos quieren sufrir para que Dios les responda. ¿Dios se agrada de eso? No. Todo lo que el hombre haga que esté fuera de su palabra y fuera de las instrucciones, Dios no lo recibe. Si nosotros aquí empezáramos a hacer una práctica religiosa que no esté fundamentada en la sana doctrina de la palabra de Dios, Dios no lo recibe y nos contaría para pecado. Pero fue muy extraño para Adán y Eva que Dios agarró un animalito. Adán y Eva nunca habían visto morir a ningún animal, jamás. Para Adán y Eva fue muy impactante ver cómo Dios, lo más probable es que agarró un cuchillo al primer corderito. Y yo he ido a rastros, no sé si ustedes han ido a algún rastro. Los animalitos, los puercos, los animales se convulsionan antes de morir. Es algo horrible, horrible. Es muy traumático ir a un rastro. Adán y Eva vieron eso. Vieron cómo el animalito se convulsionaba y la sangre brotaba. Y el animalito llegaba a un punto, dejaba de morirse. Y no solo eso, con el cuchillo le quitaba la piel. Yo creo que Adán y Eva estaban así de ¿qué está haciendo Dios? Llegó Dios. Adán, ¿dónde estás? En las hojas ahí escondido en los matorrales. Me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. Ellos sabían que Dios iba a matarlos, porque Dios les dijo, si comen del árbol morirán. Pero no sabían cuándo iban a morir. Y fue muy sorprendente para Adán y Eva que en lugar de venir y matarlos a ellos, mató animalitos en lugar de ellos. Fue muy sorprendente, fue algo traumático, les quedó para toda su vida. Ellos vieron cómo Dios sacrificó esos animales. Ellos vieron cómo la sangre fue derramada. Ellos vieron cómo se quitó la piel y les hizo ropas y se las dio. Y yo creo que ellos se quedaron así de, ¿qué hizo Dios? Mató a ellos en lugar de a nosotros. Y eso Dios lo hizo por una razón. Porque escrito está que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón. La ley de Dios dice que para tapar, perdonar, cubrir el pecado se necesita derramar sangre de animalito. En un principio, pero en el futuro tendría que ser un sacrificio más perfecto, porque los animales solo tapan el pecado por un tiempo,
pero no lo quitan. Tendría que venir un sacrificio más perfecto más adelante, unos miles de años más adelante. Un sacrificio perfecto del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que debería ser inmolado por los pecadores, que traería perfecta redención, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Espiritualmente la piel de Cristo fue arrancada para que tú y yo por la fe podamos vestir de Cristo y ser justificados y no estar desnudos delante de Dios. Pero a pesar de que esa es una verdad tan clara en la Escritura, millones de personas rechazan a Jesús y quieren vestirse de Islam, de hinduismo, de Feng Shui, de Reiki, de metafísica, de catolicismo, de idolatría, de meditación, de ateísmo. Quieren construir su propia vestimenta de hojas. No aprendieron nada de Adán y Eva. Si quieres salvarte, tienes que hacer lo que Dios dice. Imagínate que estamos en un barco y se está hundiendo y yo soy el capitán. Agarro el altoparlante. Estimados tripulantes, les tengo una muy mala noticia. Chocamos con un iceberg y se está metiendo el agua. Tienen 2 horas para salir, subir en los barcos flotadores de rescate para que todos podamos salvarnos. No se preocupen, hay espacio suficiente. Las instrucciones son estas. Favor de atenderlas. Instrucción 1, y empiezo. Tun, 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 tun. Y alguien dice, no, yo le voy a hacer como yo quiera, yo no le voy a hacer caso al capitán, y se termina ahogando. Así de ridículo es la persona que quiere hacer cosas que no son voluntad de Dios, pero él piensa que está bien. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final son camino de muerte. Y Adán y Eva, cuando salieron del jardín del Edén, tuvieron 2 hijos. Caín, la palabra Caín significa adquirir. Eva dijo adquirí varón y le puso Caín, Caná en hebreo. Y Abel, el primogénito, era Caín. Y ellos vieron crecer a sus niños. A Caín le gustó mucho la siembra. Yo me imagino que desde chiquito, a ver, voy a poner esta semillita, papá, enséñame a sembrar. Pero Abel era pastor, ¿verdad? Le gustaba más andar tras el ganado. Qué interesante que desde chiquititos cada niño tiene su personalidad, ¿verdad? Bueno. Y por supuesto, Adán y Eva le dijeron a sus hijos esa historia. Ellos conocían. Dios no nos mató a nosotros. En su lugar mató animalitos. Eso se les quedó a los niños. Pero un niño tenía buen corazón y un niño tenía mal corazón. El niño que tenía buen corazón dijo, de modo que Dios no recibe sacrificio si no es de animalito y es con sangre. Abel tuvo corazón bueno y recto y dijo, voy a seguir a Dios conforme a lo que a él le gusta, no conforme a lo que a mí me gusta. Pero Caín era diferente. Caín dijo, yo voy a hacer lo que yo creo que está bien. Abel transformó su odre, renovó su entendimiento para comprobar cuál fuera la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se transformó mediante la regeneración de su entendimiento, no se conformó a este siglo. Caín no. Caín hizo lo que él creía que estaba bien y lo que le dictaba su corazón. La Biblia dice que el corazón es muy malo. No hay cosa perversa como el corazón. Si tú te guías en la vida haciendo lo que tú crees que está bien, yo me caso con el que yo creo que está bien, yo elijo la carrera que yo creo que está bien, yo voy a comprar ese carro que yo creo que está bien, yo hago esta decisión que creo que está bien, le voy a poner este nombre a mi hijo que creo que está bien. Déjame decirte que si tú vives así vas a fracasar. Debes de tener total y completa dependencia de Dios y su voluntad. Ahora sí que si das pasos sin guaracha y te espinas, no va a haber excusa. Debemos de tener una completa, absoluta y total dependencia a Él. No dar pasos si no es ser guiado por el Espíritu Santo. Y la gente dirá, pero ¿cómo puedo saber qué carrera estudio? Bueno, quizá nunca te has metido en ayuno y oración y nunca has escuchado la voz de Dios, pero Dios habla. Jesucristo dijo, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Yo soy la luz, dijo Jesús.
Abel eligió los caminos de Dios y Caín eligió sus propios caminos. Esto más adelante traería consecuencias. Consecuencias muy, muy graves. Vamos a leer Génesis capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Para Caín ofrecer una ofrenda acepta, tenía que humillarse comprándole a su hermano o pidiéndole una oveja, porque él no tenía ovejas. Convertirse a los caminos de Dios requería en el corazón de Caín humildad, cosa que él no tenía y no estaba dispuesto. Convertirte a Jesucristo y decirle: Señor Jesús, yo ya no quiero reinar en mi propia mente, ahora quiero que tú reines en mi mente. Si tú dices no, es no. Si tú dices sí, es sí. Esa actitud de nacer de nuevo, entrar por la puerta estrecha, es una actitud de humildad, es una actitud de crucificar la carne, es una actitud de dejar atrás el orgullo, darles la espalda al pecado, y es una actitud de humillarse para que Jesucristo reine en tu vida. Pero la mayoría de las personas no tienen eso. La mayoría de las personas quieren reinar en su propia vida. Caín era así. Por eso Caín no se salvó. Caín no lo vas a ver en el cielo. Si tú te salvas, Caín no va a estar ahí. Encontramos que esa actitud es un suicidio espiritual. La actitud de no querer obedecer a Dios es un suicidio espiritual. Hermano, véndeme una oveja, te doy esto, por favor, y dame la mejor que tengas. Qué bonito corazón. Dentro de las congregaciones encontramos que hay personas con bonito corazón y personas que no tienen tan bonito corazón. Son más duritos, son más rebeldes. Tenemos que identificar la actitud de nuestro propio corazón. ¿Soy corazón estilo Abel o soy corazón estilo Caín? Imagínense el orgullo del corazón de Caín. No, yo lo único que sé hacer es sembrar, y eso es lo que voy a ofrecer, no tengo más. Mucha gente pone este tipo de excusas ridículas a Dios. Yo trabajo mucho, no tengo tiempo para leer la Biblia. Yo trabajo mucho, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para congregarme y mucho menos para ir a evangelizar a la calle. Yo tengo muchos gastos, yo no tengo dinero para andar diezmando ni ofrendando. No, Él me hizo, me hirió, que me perdone, que Él me venga a perdonar a mí. Yo no lo voy a perdonar a Él. Él me hizo, me dañó. Le ponen excusas ridículas a Dios. Se autoengañan. ¿Cuántos millones de personas autoengañadas hay caminando por ahí? Atesorando amargura, atesorando falta de perdón, atesorando avaricia, siempre con una excusa que ante Dios no va a ser acepta. Es que ese me hizo. En las iglesias, ¿cuánta gente no está en pecado? Porque dice: si el pastor lo hace, yo también. ¿Ustedes creen que eso va a ser una excusa válida delante de Dios? Es bien importante que nosotros entendamos que sí, Dios se fija en el corazón, pero también se fija en lo interior. En lo exterior. La apariencia externa te habla mucho de lo que hay en el corazón. Demasiado. Yo he visto mucha gente que se convierte a Cristo, mucha gente. Hombres, por ejemplo, que cuando se convierten al Señor, vienen con palabrotas, pelo largo, todos tatuados, llenos de aretes, traen todo lo del mundo arrastrándolo.
llegan a la iglesia, unos sí se sujetan a Cristo y se dejan cambiar, y otros no, abrazan lo del mundo y no lo quieren soltar. Por ejemplo, tenemos supuestos famosos raperos cristianos, entre comillas. ¿Cómo son? Ropa de cholo. De cuenta que estás viendo un cholo. Lo único que tiene de cristiano es su canción. Pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué no hubo transformación? Porque son corazón estilo Caín y tendrán el mismo final que Caín. Vamos a estudiar este tema que dice, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. A ti será su deseo. Dice el verso 4, que Abel trajo lo más gordo de sus ovejas. Le trajo a Dios ¿qué dice? Lo mejor. Le trajo lo mejor. Mi pregunta para ti hoy es, ¿tú le estás dando lo mejor a Dios? Lo mejor de tu adoración, lo mejor de tu tiempo. Mucha gente dice, es que a ti Dios sí te habla, a mí no me responde. No te responde por una razón bien sencilla. No le das a Dios lo mejor, le das las obras. Y por cuanto le das las obras, la puerta del reino está cerrada para ti. Eso es despreciar a Dios, eso es ofenderlo. Dios no recibe menos que lo mejor, Él es Dios. Pero solamente tienen 5 minutos antes de irse a dormir, en la cama. ¡Ay! Están acostados. ¡Ay! No leí. ¡Ay! Y agarran rápido 3 versículos. Y ya se quedan dormidos. Eso es todo lo que tienen para Dios. Los domingos, ir a la iglesia, es todo lo que tienen para Dios, solo el domingo. En su vida no están ofreciéndose como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Creen que Dios los va a recibir como ofrenda acepta? Claro que no. Y Caín dice que Dios no vio con agrado a su ofrenda. ¿Qué pasó? Se deprimió. En lugar de arrepentirse, se deprimió. En lugar de decir, bueno, espérame Señor, espérame, ahí vengo, voy por una oveja. Ahí vengo Señor, perdóname, me equivoqué. A personas se le dice, el culto a las estatuas, a las pinturas, honrar, venerar, todo eso es pecado, se llama idolatría. Si lo sigues haciendo vas para el infierno. Hay personas que reaccionan con arrepentimiento. Me arrepiento Señor, y van y rompen todo eso. Eso lleva al infierno. No, cuando te mueras y moriste en idolatría, no va a decir Dios, ay, es que a ti te amo tanto. Yo sé que mi palabra dice maldito el que se haga imagen, pero contigo voy a hacer una excepción porque te amo tanto. Entra al cielo. ¿Dios va a hacer eso? No va a hacer eso. Será injusto. Y Dios es justo. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. No le iba a decir, ay, Caíncito, te amo tanto. Fíjate que qué bonitas frutitas me ofreciste, pero fíjate que yo no recibo frutitas. ¿Tú crees que Dios le dijo así a Caín? No es acepto. Fue pecado lo que le ofreció. Y la gente no entiende que su sacrificio carnal es pecado. Hoy en día tenemos grupos de alabanza pseudocristianos que escriben poemas dizque a Dios. Les va a contar por pecado porque no es conforme a su palabra. Las alabanzas de antes eran casi pura Biblia. Y hoy yo me tomo el tiempo para explicarles que Dios acepta solamente cosas que sean conforme a su voluntad. Caíncito, gracias, pero no le dijo así. Fue tal el rechazo a la ofrenda de Caín que Caín se deprimió. Pero Dios le dio la oportunidad. Dios le mostró a Caín que estaba equivocado. Dios le mostró a Caín que sus caminos eran errados. Dios le enseñó a Caín que no estaba en lo correcto. ¿Caín se arrepintió? No se arrepintió. Se deprimió. Y Dios quiso restaurar a Caín cuando aún era tiempo. Hay un tiempo en el cual ya no se puede restaurar. Dios con amor, dice la Escritura, que Jesús vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué era esa ofrenda? Para recibir perdón de pecados.
Quizá llegó Abel y dijo: Dios mío, mis papás me contaron cómo tú sacrificaste unos animalitos, derramaste la sangre, cubriste su pecado y los vestiste. Yo te ofrezco lo mejor de mis ovejas. Y Dios olió el aroma porque lo puso sobre un altar. Aroma grato. Justificado Abel. Y a Caín, tú no. Imagínate que tienes 2 hijos. Los que tienen hijos lo pueden comprender muy bien. Que a tus hijos le dicen: por favor, quiero que se levanten, tiendan la cama, vayan a desayunar, lleven los platos a lavar, se laven los dientes, se pongan el uniforme y estén a las 8 en punto en la cochera porque los llevo a la escuela. Y uno lo hace perfecto como lo dijiste, y el otro: papá, no hice nada de lo que me dijiste, pero te lavé el carro. Y el papá al hijo obediente le dice: hijo obediente, muy bien. Y al otro: muy mal, órale, cinturonazo. Desobediente, rebelde. La rebelión para Dios es como pecado de idolatría o de brujería. Y el hombre se empecina en rebelarse contra el Dios Todopoderoso, ¿no? Eso es muy peligroso. Dios espera de nosotros obediencia, no otras cosas. Mucha gente se autoengaña, sabe que no está obedeciendo y en su corazón dice: pero yo soy muy bueno, yo doy cosas a los pobres, yo ayudo. No estoy obedeciendo y lo sé, pero yo soy muy bueno, ayudo a la gente. ¿Qué prefiere Dios? ¿Que le obedezcas o que ayudes a 100 millones de pobres? ¿Qué prefiere Dios? Que le obedezcas. No ayudes a nadie, obedécele. Y la gente se autoengaña. ¿Y por qué predico esto? Porque hay muchos Caín que se están equivocando. Hay camino que al hombre le parece recto, pero al final es camino de muerte. Y muchos cristianos están en eso. Caín se deprimió, pero Dios lo intentó restaurar. Dios en su amor fue con Caín, a pesar de que había pecado, porque lo que hizo, la Biblia dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Eso dice la Biblia. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Dios no va a aceptar sacrificio de impío. ¿Qué es un sacrificio de impío? Es todo aquello que se le ofrece a Dios que está fuera de su voluntad. Ahí vamos a clasificar muchas cosas y la lista de eso está enorme. Novenarios, crucifijos, rezos, misas a los muertos, 7 sacramentos que no están en la Biblia. La lista sigue. Agua bendita, eso no está en la Biblia. Eso no es voluntad de Dios, a Dios nunca se le ocurrió. Navidad no está en la Biblia. Eso apareció por allá del 300 después de Cristo con Constantino. Y la gente hace su propio método, su propio rito, su propia tradición, sin fundamento bíblico doctrinal. No tiene base bíblica, no lo tiene. ¿Qué les va a costar? Cuello. Igual que Caín. ¿Pero qué hizo Dios? Bueno, vamos a ver qué hizo Dios, cómo restauró Dios. Dios le dijo lo siguiente, Génesis 4:7 le dijo: Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Cuando alguien hace bien, cuando alguien hace lo bueno, Dios lo va a enaltecer. Dios le da un lugar de honra a los obedientes. Dios le da un puesto alto a los obedientes. El rey David, todos conocemos al rey David. Dios lo puso en un lugar, un puesto tan alto a David, que le dijo que será rey de Israel, y aparte dijo que de sus hijos, uno de sus hijos será rey eterno sobre Israel, que es Jesucristo. Dios puso al rey David en un puesto altísimo. ¿Por qué lo hizo? Porque David era obediente, era un varón conforme a su corazón. David era un varón conforme a su corazón.
Pero un rey anterior, Saúl, fue rechazado, fue quitado por hacer su propia voluntad. Dios le dijo que matara a los amalecitas y le conservó la vida al rey y a los animales. Y llegó Samuel: ¿no te dijo Dios que exterminaras ese pueblo? ¿Qué son esos balidos que yo escucho? Y Samuel el profeta tuvo que desenvainar la espada y él mismo matar al rey amalequita. Desobediente. Dios lo quitó del trono. Miren, los desobedientes a Dios son como humo en su nariz. Los desobedientes a la palabra de Dios son como humo en su nariz, como humo que pica los ojos y hace llorar. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Todo lo que el hombre haga que no esté sustentado por la palabra de Dios, molesta a Dios, le molesta mucho. Y a Dios le molestó el sacrificio de Caín, pero Dios tuvo misericordia de él. Dios es un Dios de amor y misericordia y quiere restaurar, pero Caín no se dejó restaurar. Caín endureció su corazón y no se dejó restaurar. Dios le enseñó: al que hace lo bueno le va bien, y al que hace lo malo le va mal. ¿Qué le dijo Dios? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la... ¿Dios sabía que él iba a matar a Abel? Sí sabía. ¿Por qué Dios no lo impidió? Porque tenía un plan. Dios vio que Satanás estaba presto para tentar a Caín y le advirtió antes. ¿Sabías tú que en las iglesias muchas veces el Espíritu Santo advierte a personas sobre un pecado que están a punto de cometer para que no lo cometan? El Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo, advierte a la gente para que no peque. En las iglesias eso hacemos, les advertimos del pecado y sus consecuencias. Dios avisó, pero no hizo caso. El pecado es como un león rugiente que si tú le abres la puerta se mete y te mata y te despedaza. El pecado te hace pedazos. Tú no eres más fuerte que el pecado es más fuerte que tú. ¿Tú crees que un poquito de pecado no hace daño? Déjame decirte que ese poquito de pecado te va a encadenar y no te va a soltar. Y si es que te arrepientes y Dios te liberta y rompe las cadenas más adelante, déjame decirte, nunca hubieras deseado en tu pasado abrirle la puerta a ese diablo. De verdad. El alcohólico restaurado, el drogadicto restaurado, que ya se rompió en esas cadenas, que le preguntan: oye, ¿tú hubieras deseado nunca haber tomado una sola droga en tu vida? Sí, nunca. ¿Cómo deseo regresar a mi niñez y recuperar mi vista? Porque yo he conocido ex drogadictos cristianos que perdieron los ojos. Ellos quisieran regresar al pasado y nunca haberle abierto la puerta a ese león, pero fue demasiado tarde para muchos. Yo tuve un amigo cristiano en una iglesia, que una noche Dios me dio un sueño. Yo vi que había muchos leones hambrientos adentro de una jaula de cristal, y alguien loco abría la jaula de cristal y se metía. Ese fue mi sueño. Desperté y ese día mi amigo se murió. Yo no sé qué hizo, yo no sé qué pecó. Dios me mostró que él le abrió la puerta al diablo y el diablo lo mató. Y mi esposa vio su muerte. Se cayó, se llamaba Dagoberto, era albañil. Estaban moviendo un tejabán, ¡pum!, se desnucó. Pero no murió ahí. Mi esposa lo vio. Lo subieron a la ambulancia, iba a la ambulancia llevándolo para Puerto Vallarta porque vivía allá, y chocaron la ambulancia y los paramédicos también al hospital.
Los leones estaban atrás de él, lo hicieron pedazos. Yo no sé si eso Dios lo permitió para que, como dice la Escritura, que Satanás destruya el cuerpo, pero que el espíritu sea salvo en el día del Señor, para que se arrepienta. Yo no sé qué hizo Dagoberto, pero con Dios no se juega. Con la gracia de Dios no se juega. Y Dios le avisó: Caín, el pecado está a la puerta. Pero le dijo: a pesar de que estás a punto de ser tentado, Caín, a pesar de que estás a punto de pecar, Caín, te aviso, con todo esto, a ti será su deseo. Es decir, el pecado no te va a obligar. El pecado no se mete si no le abres. El pecado no le va a quitar la chapa a la puerta. Quien le quita la chapa a la puerta eres tú. Si le dejas entrar al pecado y destruirte y hacerte pedazos, después no le eches la culpa a Dios cuando estés en amargura de espíritu, clamando a Dios que por qué. Vamos a estudiar cómo vino un castigo sobre Caín insoportable. Fue algo espantoso. Tal vez tú nunca te has puesto a meditar en el castigo de Caín, pero fue un castigo extremadamente difícil de soportar. Ahorita lo vamos a estudiar. Con todo esto, a ti será su deseo. Se te avisa, tienes dominio propio para echarlo fuera cuando aún es tiempo. El que se suicida. Yo le prediqué a un chavito de 16 años que era panadero. Él había sufrido mucho en su vida. Mucho. Yo le prediqué. Me fui a un restaurante, me senté con él y le expliqué el evangelio de amigos, una mesa de restaurante. 16 añitos. Le expliqué bien claro sobre Jesucristo y el evangelio. A la semana siguiente me hablan: ven a su velorio porque se amarró un cable y se ahorcó y se mató. Él en este momento está en el infierno. En el infierno él está consciente. Él desearía nunca haber cometido ese pecado. Le abrió la puerta al león, el león lo destruyó y se lo llevó. Ese pecado no tiene marcha atrás. La Biblia habla sobre el suicidio. Y la Biblia dice: si alguien destruye el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él. Obviamente te está hablando del infierno. Porque ¿cómo puede Dios destruir algo que ya está destruido? Este es un aviso. No abras puertas, detente, porque viene consecuencia. ¿El diablo tú crees que va a retroceder y te va a acariciar? ¿Tú crees que es un gatito que vas a poder sacar con una patada ya que le abriste la puerta? ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día no tienen amargura de espíritu porque quieren solucionar las consecuencias de un pecado del pasado y no pueden? La Biblia dice: la afrenta de su pecado nunca será quitada. El pecado deja cicatrices, el pecado deja huellas de batalla. ¿Qué dice la Biblia sobre Leviatán? Te dará tal batalla que nunca te olvidarás de esa batalla. Mucha gente en el mundo, millones de personas, desearían nunca haber pecado. Jesucristo restaura, Jesucristo sana, Jesucristo perdona. Pero Dios permite que haya cicatrices del pecado. ¿Saben por qué? Para que nunca vuelvas atrás. Dios dice la palabra que Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Pero también es un aviso hoy para que no se le abra la puerta. No cometer locuras. Con todo esto a ti será su deseo. Satanás lo más que puede hacer es tentarte. Satanás no puede pecar por ti. Él te tienta porque al diablo le gusta ver cuando la creación se rebela contra Dios. Por eso el diablo tienta. Porque el diablo siente satisfacción de ver desobediencia en la creación de Dios. El diablo quiere verte a ti pecar y a mí me quiere ver pecar el diablo. Pero nosotros vamos a obedecer al Señor Jesucristo para no pecar. Y si pecamos le pedimos perdón y nos arrepentimos rápido. Y nos restaura. Si tú ya dejaste meter la punta del lobo al cuarto y estás aplastando la puerta porque ya le abriste y ya está el lobo ahí ya con una pata adentro y con un hocico ahí, y tú estás aplastando la puerta ahora para sacarlo así con la cadera. ¡Órale, lobo! ¡Órale! Y ya se te está metiendo.
clama al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, dame tus fuerzas, fuera diablo, te ato y te vas en el nombre de Jesús, me arrepiento y renuncio al pecado, órale, y chilla el lobo, y se va. Y ahora sí le pones doble candado a los que me entienden, y triple candado y cuádruple candado, y manda a cerrar esa puerta. La Biblia dice que a quien aportilla el vallado le morderá la culebra. A eso dice el libro de Proverbios. ¿Qué es aportillar? Aportillar es hacer un hoyo. Tapa los hoyos, cierra puertas. Satanás no te toca si tienes puertas cerradas. El ladrón no se mete por paredes cerradas, se mete por puertas y abiertas. Y a veces el diablo va a intentar romper la puerta, pero tú tienes que llegar, pararte en la puerta. A ver, diablo mentiroso, ¿qué estás haciendo? Estoy rompiendo la puerta para meterme a tu familia. Ah, ¿sí? Pues no te dejo, te vas en el nombre de Jesús. Eso es la oración. Llegas, escuchas como ruidos que están golpeando la puerta de tu casa, y tú, espiritualmente hablando, llegas y ¿qué es eso? A ver, ¿quiénes son ustedes? Somos demonios que nos queremos llevar a tus hijos a través de jueguitos de video. ¿Ah, sí? Velad como el padre de familia que vela para cuando llegue el ladrón no deje minar su casa. Con que te quieres robar a mis hijos, diablo, a través de películas de Disney y jueguitos de video de violencia y porquería. ¿Ah, sí? Hijo, tráete para acá el Xbox, tráete para acá los jueguitos, órale. ¡Pah! Papá, ¿qué hiciste? Saqué al diablo. Así. El diablo no se va: ladrón, por favor, vete de mi casita, ladrón. ¿Se va a ir el ladrón? Sacas un palo. El arrepentimiento es así. Ahora el ladrón, ¡para afuera! Si tú juegas con el ladrón, saca un cuchillo y te mata. Innumerables ejemplos bíblicos hay de eso. Pero hay cristianos insensatos que ven que se mete un lobo y ¡ay, no pasa nada! Parece un gatito. Yo tengo un amigo que se murió por abrirle la puerta al diablo. Con bebés. Tenía familia. ¿Sabes lo duro que es para un niño crecer sin papá? Ese pecado tuvo consecuencias muy graves. ¿Sabes lo que le costó a la esposa restaurarse? Lo que es a un papá que le digan que se murió su papá de una caída. Chiquitos los niños, ¿cómo crecen? ¿Tú crees que si se salvó, porque tal vez tuvo tiempo de arrepentirse, no sabemos, no le dolió irse sin ver crecer a sus hijos? La Biblia enseña que el pecador no llegará ni a la mitad de sus días. Dice: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le avisó a Caín: mira, Caín, te van a tentar, pero tú tienes la capacidad de decirle: no, diablo, yo amo a mi hermano y lo perdono y me sujeto a Dios. Pero Caín no hizo eso. Llegó la tentación y se lo comió. Vamos a ver qué hizo. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, ven hermanito al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y Yo creo que Caín nunca había visto morir a alguien. Yo creo que Caín se quedó espantado ver morir a su hermano y que se quedaba inerte sin moverse. Ahí no había policía. Dios aplicó justicia. ¿Qué sintió Adán y Eva de saber que el hijo mayor mató al hijo menor? Ellos ahora podrían vivir a gusto con un asesino. ¿Cómo se sintió Adán y Eva? Si Dios les ordenó: vayan y fructifiquen, llenen la tierra. Pues Señor, estamos obedeciendo, pero el pecado trae consecuencias. Trajo división familiar, trajo pérdida de un hermano, trajo maldición. Pero ¿saben qué fue lo peor que trajo? Ahorita lo vamos a leer: separación de Dios para siempre.
separación de Dios para siempre. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Fíjense, otro pecado, falta de respeto hacia Dios. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Negación, mentira, falta de respeto. Podemos leer en la Escritura que si tú le abres la puerta al pecado, eso va a traer una espiral decadente de más pecados y más pecados y más pecados. La chavita de 16 años que se va con su novio, no está casada, le tiene que mentir a la mamá, tiene que decir muchas mentiras, y es una espiral de pecados y de pecados y de pecados. O el chavito que peca y se va con sus amigos a drogarse, a emborracharse, que la mamá le dice cosas y miente, y luego ya no tiene para la droga y empieza a robar. Una espiral de pecados y pecados y pecados y pecados que lo hunde en la miseria. Eso es el pecado. Y hoy hacemos un llamado fuerte al arrepentimiento, de ven a Jesús y obedécelo como se debe, para que Él te liberte. Él quiere libertarte. Es una cadena muy pesada, es un yugo muy pesado. Y aquí está Jesucristo, libertador, sanador y redentor, para hacerlo. Pero para que Él lo pueda hacer, tú tienes que querer que lo haga. Si no, no lo va a hacer. Y créeme, el espiral de pecados va hundiéndose hasta el infierno y no para. Dice la Biblia: en asoladeros los has puesto, en deslizaderos los has puesto, en asolamientos los harás caer. A mí Dios me ha permitido ver en visión la cara y el grito de terror de un alma cuando muere en pecado. Dios me lo ha dejado ver en visión. Es horrible. Ellos gritan. ¡Ah! Es un grito espantoso, porque al morir abren los ojos cayendo hacia el infierno. Yo lo he visto en visión. ¿Tú crees que vengo a jugar aquí, a predicar, a jugar el evangelio? Yo no vengo a jugar. Las almas se van al infierno. Si no se arrepienten y creen en el evangelio y se convierten a Cristo, no se salvan. El evangelio no es un juego y yo no vengo a jugar. ¿Tú crees que este mensaje es solo un mensaje positivo de valores bonitos? No, es tu alma. Tú debes de pensar, Dios le dijo eso a Caín: yo sí me voy a enseñorear del pecado, yo no lo voy a dejar entrar, aquí en mi cabeza lo voy a detener, y no entra para mis miembros, va para afuera. Lo máximo a lo que puede entrar el diablo es a tu mente, y no mucho tiempo, sácalo. Estamos en una guerra y el diablo no va a escatimar dardos para dispararte. El diablo no va a escatimar dardos para dispararte. Repréndelo. Respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, fíjense, ¿cuál fue el castigo? Aparte del infierno, ¿cuál fue el castigo de Caín? Maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano, de tu mano, la sangre de tu hermano. Verso 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Lo maldijo. Ahora él solo podría comer poquito de las sobras que diera algunas plantitas. Caín nunca más, a partir de ahí, pudo saciar toda su hambre. Toda su vida iba a vivir hambre. Imagínate que tienes mucha hambre, que no desayunaste hoy. Llegan las 4, 5, 6 de la tarde y por fin puedes comer un bocado, pero solo un pedacito de pan. Te lo comes y tienes más hambre. Así fue el castigo de Caín. Toda su vida. Solo iba a tener sobras y maldición. Un castigo sumamente difícil de soportar. Y todo pecador que rehúse volverse a Cristo tendrá ese castigo. Espiritualmente hablando, se sentirá miserable, y si acaso tendrá algunas obras, un poquito de conocimiento del reino de Dios, pero no se sentirá gozo, paz, mansedumbre, toda la presencia hermosa de Dios en el corazón. Eso lo pierde por completo. Y Caín dijo:
a Dios: grande es mi castigo para ser soportado. Aparte, errante. Tú tienes una casita, después de aquí tú puedes llegar a tu casita, abrirle la puertita, quitarte tu ropita, bañarte en agua fresca, tienes agua, secarte, disfrutar un buen baño y acostarte. Caín nunca pudo tener una propiedad estable. Tenía que errar, vagar de aquí para allá. El pecador así está, vagando de aquí para allá, de placeres en placeres, de amarguras en amarguras, de dolores en dolores. El pecador no puede estar estable, espuma su propia vergüenza. No hay paz para el impío, dijo Jehová. Revuelca como lodo su propia vergüenza. No hay paz para el impío. ¿Quieres un futuro de paz y tranquilidad y poder estar estable? Ven a Jesús y obedécelo. ¿Quieres ser errante, miserable y que nunca puedas llenarte de bien, de las grosuras de Dios? Pues elige el camino de Caín. Los impíos van tribulación tras tribulación, pero los que están en Cristo tienen paz perfecta, aunque les vaya mal. ¿Quieres paz? ¿Quieres gozo en tu corazón? Solo en Jesús, estando en Cristo, no solamente creyendo en Él, estando en Cristo. Es un castigo demasiado difícil de soportar. Y Caín fue puesto, por ejemplo, en la Biblia, para enseñarle a toda la humanidad que hay dos caminos nada más. No hay tres, solo hay dos. No hay medias obediencias. Hay obediencias totales o el camino de Caín. Y el camino de Caín fue horrible. Dice, verso 14: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, ¿qué dice? Me esconderé. Fíjense, ni aún así se arrepintió. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín se casó con otra hija de Adán, tuvieron muchos hijos. Fue un castigo demasiado difícil de soportar. Mira, la gente que mata, que asesina por venganza, por ejemplo, ellos traen un odio en su corazón y quieren descargar ese odio matando. En realidad se están haciendo daño ellos mismos, porque ellos van a recibir de parte de Dios una carga insoportable. Yo conocí a un sicario, yo conocí a un asesino y le prediqué. Creo que traía su pistola en la mochila. Me fue a buscar a mí porque sabía que predicaba. Llegó con una cara de terror porque lo estaban buscando para matarlo. Yo no sé si lo mataron. En Guadalajara me pasó eso. Yo he visto que cuando alguien mata, le llega un espíritu de temor y toda su vida se la pasa huyendo y con un temor inminente de muerte. No tienen nada de paz. Y él estaba aterrado. Él había matado y lo estaban buscando. El pecado solamente le hace daño al que lo comete. La obediencia siempre es la mejor elección. Y Dios nos dice esto para nuestro bien. La obediencia siempre es la mejor elección. Oramos por él y todo. Pero la Biblia dice que el impío huye, pero el justo está confiado como un león. Si el que camina en integridad no tendrá temor de ningún mal. Dos caminos. Tarde o temprano llegará la consecuencia. El que peca se daña a sí mismo. Quiero que vayamos, ya casi terminamos, quiero que vayamos al libro de Romanos. ¿Qué nos queda a nosotros de esta historia? Bueno, en el libro de Romanos hay un hermoso capítulo, que es el capítulo número 6, que al creyente le da instrucciones, como si fueras un soldado. Soldado, estas son las instrucciones de batalla. Y no las van a dar. Estas son las instrucciones de batalla. Si tú obedeces esto, llegas al cielo. Si no lo obedeces, no llegas al cielo. Romanos 6:1, lo voy a leer. Voy a leer todo el capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hago una pausa. No más borracheras, no más cigarro, no más groserías, no más rencores, no más idolatrías, no más fornicaciones, no más pornografía, no más drogas, no más robos, no más mentiras. ¿Por qué? Porque el sacrificio que es mejor que el de Abel ya fue sacrificado por nosotros. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue entregado por nosotros para nuestra redención. Ahora, ¿qué Dios pide de nosotros? Morir al pecado y vivir para Él. Tener una decisión interna de ¿podrás tropezar? Sí, Dios te perdona y te restaura, pero aquí estamos hablando de una decisión interna del corazón de serle agradables en todo. Ese sacrificio perfecto y acepto ya fue entregado, que es Jesucristo, fue el Cordero, fue inmolado en la cruz por ti y por mí. Jesús derramó su sangre preciosa y no solo eso, nos da su ropaje para podernos vestir de Él y no estar desnudos delante de Dios, sino revestidos. Y revestidos con el mejor ropaje que existe, que es la justicia perfecta de Jesucristo. De tal forma que cuando Dios Padre te vea, Dios vea a su Hijo y te diga: bendito de mi Padre, entra en el reino de Dios. Porque vea Jesucristo en ti. Estás vestido de Cristo. Pero si aún estás vestido de robos, de alcohol, de cigarro, de groserías, lo más probable es que te den una patada y te echen para afuera. Vístete de Jesús y no proveáis para los deseos de la carne, dice la Biblia. Dice la Escritura, verso 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12, muy importante, subráyalo en tu Biblia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué nos está diciendo Dios en su palabra? No dejes que el pecado reine en ti. ¿Qué es una concupiscencia? Una concupiscencia es lo que todos tenemos, aunque seas convertido. Es esa capacidad de la carne de intentar, lo digo bien, intentar, porque no te puede obligar, intentar a llevarte hacia el pecado. La Biblia dice: no dejes que esa condición interna de pecador te quiera llevar al pecado. Dice: hazla morir, que no dejes que reine en tu vida, no dejes que reine el pecado en tu interior. No reine pues, dice la Escritura, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No obedezcas al pecado. ¿Tú y yo vamos a ser tentados? Sí. Tú vas a tener concupiscencias que tú vas a decir: ¿pero qué es esto? ¿Cómo yo tengo ese pensamiento en mi mente? Yo no soy así. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué siento esto en mi corazón si yo ya soy cristiano? ¿Por qué siento esto que me jala al pecado? Se llama concupiscencia. Y la vas a tener hasta que te vayas con Jesús, porque Dios permite que aún lo tengas. No es que Dios lo haya puesto, es la naturaleza caída de Adán. Pero Dios permite que aún lo tengas para probarte toda tu vida hasta que llegues al reino de los cielos, para ver si le vas a amar o no le vas a amar. Y el amor se demuestra con hechos. ¿Tú crees que yo no tengo concupiscencias? ¿Tú crees que yo a veces cuando me dan más de dinero que no es mío, no siento: ay, quédatelo, ándale? ¿Y roba? Sí lo siento, pero no lo hago.
aunque seas cristiano, eso no significa que la concupiscencia va a desaparecer. Pero lo que sí puede suceder es que seas lleno del Espíritu Santo y tu yo interior sea fortalecido en Cristo y tu hombre interior sea fortalecido en el Espíritu y seas más fuerte en dominio propio, tengas más fuerza que el pecado y tu espíritu se fortalezca y tu carne se debilite. Eso hacen los ayunos. Y eso se llama madurar. Madurar es tener la capacidad y la fuerza de decir pecado, no. Y grítale fuerte, no pecado. ¿Qué dice la Escritura en Corintios? Dice, el apóstol Pablo les escribe, les dice, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, les dice, sean hombrecitos. Así les dice, sean hombrecitos. Seguir a Cristo es de soldados. Sean hombrecitos y esfuércense. ¿Ustedes creen que el diablo los va a venir a tentar con una tentación ridícula? No, te va a traer la mujer más hermosa que jamás hayas imaginado solo para hacerte caer. Te va a traer la oferta más jugosa económicamente hablando para hacerte caer. Te va a poner traiciones, infidelidad, lo más que pueda Satanás para hacerte caer. ¿Tú crees que el diablo tira rosas? No lo conoces. El diablo no tira rosas, el diablo tira matar. ¿Qué tan fuerte tienes que ser en tu espíritu para vencer y echarlo fuera? Bueno, mucho. Segundo, no lo enfrentes en tu propia fuerza. Enfréntalo en el nombre de Cristo y con el poder de su sangre. Es un error enfrentar a la tentación sin reprenderlo en el nombre de Jesús. No vas a poder. Y tenemos una armadura de Dios con la cual nos podemos vestir para echarlo fuera. Te entra un pensamiento y el pensamiento trae una emoción cargada. Preséntale el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Si te tardas en apagar el dardo encendido, va a prenderse y es más fácil apagar un fueguito que apagar una casa entera. Repréndelo, usa la espada, usa el escudo, usa la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste un versículo en voz alta cuando te entró un mal pensamiento? ¿Te entra un pensamiento maligno? A santidad nos llamó el Señor. Sed santos como yo soy santo. Vete, diablo, en el nombre de Jesús. Que te escuche la gente alrededor y que piense que estás loco, ¿qué importa? Este capítulo 6 es una de las médulas espinales del Evangelio. Es un capítulo que te habla de una palabrita, dominio propio. Y tú y yo vamos a tener muchas luchas. A veces vas a caer, a veces vas a vencer. Pero lo peligroso está en que te mantengas caído. Caín cayó y nunca más se levantó. Y se lo llevó el diablo. Lo peligroso está en que caigas y nunca más te vuelvas a levantar. Levántate. Es que llevo tantos años, no importa, para Jesús no hay nada imposible. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de pecar, agarrando una cervecita, agarrando un cigarrito, agarrando dinero que no es tuyo, tocando una mujer, viendo las teclas para la computadora para meterte a la pornografía, vendiendo cosas ilícitas. Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué tienes que hacer? Córtala. Porque es mejor que entres con una sola mano al cielo y no con las dos al infierno. Igual dijo, de los ojos y de las piernas. Entonces, este pasaje de la Escritura nos invita a tomar las medidas necesarias para frenar al pecado, porque el pecado mata y lleva a la condenación. Verso 14. Porque el pecado, fíjense qué hermoso verso, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que Dios siempre te va a proveer el poder para obedecer. No va a ser en tus fuerzas. Es una promesa de Dios. Es que no puedo quitar este vicio.
Dios tiene gracia para que lo venzas. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una promesa de Dios. No hay excusa para dejarse tirar en el pecado. Es una promesa de Dios que te da la victoria, lo dijo Él. Habla tu promesa, háblala, confiésala, pelea, dale batalla al diablo. Hay cadenas chiquitas, se rompen fácil. Hay cadenas medianitas, necesitas cegueta. Hay cadenas más gorditas, necesitas ahí como un taladro que tenga la que gira. Hay cadenas muy gordas, necesitas soplete. Hay cadenas gigantescas, necesitas una bomba. Y Dios tiene de todo eso. Si lo dice la Biblia, es porque es verdad. El pecado no se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay tentación que te pueda doblegar, dominar y poner de rodillas. No existe ese tipo de tentación. Dios dice en su palabra, Dios siempre con la tentación dará la salida y nunca nos dará más de lo que podamos soportar. Es una promesa de Dios. Todos nosotros vamos a tener una lucha contra el pecado todos los días de nuestra vida hasta que nos vayamos al reino de Dios. Y si no estás lleno del Espíritu Santo, no vas a poder. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23, todos juntos por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te dice Dios en conclusión hoy? Tú vas a decidir qué hacer, pecar u obedecer. La tentación no te va a obligar. Y en Dios hay poder para obedecer. Ya hablamos de las consecuencias del pecado. Hablamos de algunas otras cuestiones, como sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Quieres ser libre de las cadenas de pecado? Solo hay uno, Jesucristo. Solo hay uno que rompe cadenas y derramó su sangre. Y una vez que fuimos lavados y limpiados con su sangre, ya nos vamos a considerar muertos al pecado y no regresar al pecado, porque una vez derramada la sangre, tenemos que honrarla. Ese sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros. La Biblia enseña muy claro. La paga del pecado es muerte. Y muerte, bíblicamente hablando, tiene una definición. Y no es aniquilación. La gente se confunde porque cree que la palabra muerte en la Biblia significa dejar de existir. Y eso no significa muerte en la Biblia. Muerte significa separación de Dios. En un reino que no es su reino, es otro diferente. Eso es muerte, separación. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. ¿Se fijan? Con Dios es un extremo o el otro, nada en medio. ¿Vale la pena heredar un reino eterno solo por la fe, por gracia? Y dejando que la gracia reine por la justicia para vida eterna en Jesucristo en nuestras vidas. ¿Vale la pena? ¿Qué pido de ti? Te lo pongo como niño chiquito, que tú decidas en tu corazón no permitir que ninguna araña maligna llamada pecado se meta en tu casa, aunque sea de esas patoncitas que se ponen en las esquinas. Ay, es que esa no es venenosa, no la mato. ¡Mátala! Aquí estamos predicando el Evangelio porque todos nosotros, los que estamos en esta silla, los que nos están escuchando en internet y en Radio Vida Nueva en Jesús,
Todos los que estamos aquí, todos los que estamos ocupando un lugar, escuchando, todos, en menos de 100 años, vamos a estar en uno de esos dos lugares. Cielo o infierno. Y la decisión la tomas tú y la tomas hoy. Dios te va a dar la fuerza para vencer. En Él está la fuerza. Los que confían en Él tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. ¿Qué dice ahí? El semáforo bíblico. ¿Qué dice? Pare de pecar, lo primero que tienes que hacer. Segundo, ¿qué dice? Atención al Espíritu Santo. Está en portugués. Y tercero, siga firme con Jesús. Esa es la conclusión de hoy. Pare de pecar, escucha al Espíritu Santo y siga firme con Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Yo espero que todos los que me escuchan hoy sean como Abel y se presenten delante de Dios con ese sacrificio nuevo y vivo a través del velo que es la carne de Cristo rasgada en la cruz. Y lo que presenten ellos a Dios es fe en lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Que tú cuando te presentes a Dios sea con ese sacrificio de Cristo y serás acepto. Preséntate con otra cosa diferente y te van a sacar. Eso es todo lo que Dios espera de ti. Presentarte delante de Él a través de Cristo. Sumergido en Cristo, vestido de Cristo, lleno de Cristo, pensando en Cristo, caminando con Cristo, moviéndose con Cristo. Métete en el arca de Noé, es Cristo, y serás salvo del diluvio. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje que dimos esta tarde. Gracias por ese mensaje tan precioso, Señor, que tú nos vas a dar la victoria sobre el pecado, que tú nos vas a ayudar a echarlo fuera de nuestras vidas, y que tú das paz y vida abundante a los que te obedecen de corazón y se rinden a ti. Gracias, Señor. Nosotros decidimos de corazón renovar nuestro entendimiento y volvernos a ti con todas nuestras fuerzas. Gracias, Padre Santo. Si hay alguna persona que quiera orar para pedirle al Señor Jesucristo que saque los leones y le abrió la puerta a algún león, para pedir al Señor Jesucristo que rompa cadenas que pudieron haber entrado por haber pecado en el pasado, yo te pido que antes de que ores conmigo, tú empieces a abrir tu boca y confieses a Dios pecados específicos. Confiésale a Dios pecados específicos y dile: perdón, renuncio a ello, no vuelvo atrás, cierro esa puerta. Brujería, adivinación, idolatría, mentira, fornicación, borracheras, groserías, pecado sexual, inmoralidad, codicias, adulterios, lascivias, mentiras, robos, homicidios, abortos, drogadicción, deshonrar a los padres, rencor, celos, amargura, odio, contiendas, peleas, todo eso. Abre tu boca y dile: perdón, Señor, porque yo pequé en esto, me arrepiento. Te voy a dar unos segundos para que tú confieses pecados y vamos a invocar el poder de la sangre de Jesús en este lugar. Y van a ver que se van a romper cadenas y se va a ir el diablo. Y lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Hoy es un día de liberación. Es un día de ver el Espíritu de Dios trabajar en nuestras vidas, porque donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad, y aquí está el Espíritu Santo. Vamos a ver la preciosa y poderosa sangre de Jesús librando nuestras mentes. Esos espíritus de opresión sobre las mentes de los hombres se van a ir en el nombre de Jesús. Vamos a hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Ahora sí, repite conmigo. Padre Celestial, yo te he confesado mis pecados. Me arrepiento y renuncio a ellos. Ayúdame a cerrar la puerta del pecado. No lo quiero dejar entrar a mi vida. No quiero que me destruya. Me presento delante de ti para que me laves con la sangre preciosa de Jesucristo y quites todas mis manchas y arrugas y cosas que no son agradables.
Gracias porque clavaste mi pecado en la cruz y no tiene más poder para enseñorearse sobre mí. No le creo al diablo. Soy libre por la sangre de Cristo. Soy libre por la sangre de Cristo. Soy libre por la sangre de Cristo. Si tienes ganas de toser, puedes toser. Si tienes ganas de llorar, tú puedes hacerlo, no importa. Repite conmigo: Señor Jesucristo, dice tu palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te pido que me libertes, rompas mis cadenas, me hagas libre en mis pensamientos, en mi corazón, en todo mi ser. Quiero obedecerte. Y se rompe toda potestad del diablo sobre mi vida y sobre mi familia, por el poder de la sangre de Jesús. Otra vez, se rompe toda potestad del diablo sobre mi vida, sobre mi familia y mi descendencia, por el poder de la sangre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Yo oro a ti, Padre, que tú toques cada vida, Señor. Tú has escuchado. Te pido que tú mandes tus ángeles, Señor, que aten todos los demonios y los echen fuera, Padre. Yo oro a ti por los hombres, Señor Jesús. Oro a ti por los hombres que puedan controlar sus hormonas, que puedan llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Jesucristo. Clamo a ti que le ayudes a cada uno de los que estamos aquí a estar en paz, a estar en gozo, a estar en tranquilidad, a estar en tu amor. Gracias porque eres un Dios perdonador. Gracias porque eres un Dios, Señor, que nos restauras. Gracias, Padre, porque eres un Dios que sanas, que limpias, que perdonas, que amas, Señor, y nos haces volver al redil. Bendito seas, Padre. Gracias por tu amor, por tu gracia, por el poder de la resurrección de Jesús, por el poder de la resurrección de Jesús, con el que somos libres. Bendito sea, Señor. Llena de tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí, para que pueda vencer, vivir una vida victoriosa en Cristo. Gracia de Jesús sobre cada uno de nosotros, Señor. Te lo imploro. Rompe cadenas en el nombre de Jesucristo. Amén.